Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, jóvenes, a la hora que estén viendo este video. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística General 1 de la sede de Turrialba y de la sede de Limón. Les doy la más cordial bienvenida una vez más a una sesión del curso. Estamos aquí en el sitio de mediación virtual. Les he pedido, por favor, que ingresen al sitio de mediación virtual y vamos a ingresar al programa del curso. Vamos a ingresar al programa del curso para ver cuál es cuál es la sesión de hoy, de qué trata la sesión de hoy. Bien, este es el calendario que tenemos para hoy. Hoy es 20 de abril, hoy es martes 20 de abril. Y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a leer la última lectura, vamos a repasar la última lectura y vamos a proceder a hacer el laboratorio. Ahora, ahí tenemos un pequeño problema con las fechas porque me están contando que es la semana universitaria, que esta semana es la semana universitaria, por lo que yo no puedo hacer evaluaciones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El laboratorio lo voy a dejar ahí. El laboratorio lo voy a dejar ahí. La semana U termina el sábado a las 6 de la tarde. Entonces ustedes tienen sábado 6 de la tarde en adelante, sábado, domingo, lunes, para hacer el laboratorio, para que el martes ya podamos revisarlo juntos, podamos revisarlo y discutirlo juntos. Hoy no puedo hacer eso porque es semana universitaria. Ahora, el que quiera hacerlo, el que quiera avanzarlo, bueno, perfectamente puede hacerlo. Pero ya eso por cuenta de ustedes, ve. Eh, pues ahí no influiré ni mucho menos. Si ustedes quieren ser estrictos con las fechas, deberían empezarlo el sábado a las 6 de la tarde, que termina la semana U. Ahora, si quieren empezarlo antes, pues es cosa de ustedes. Ahí va a estar, el laboratorio ahí va a estar. Y ya el próximo martes voy a empezar a revisarlo y a intercambiar impresiones con ustedes. ¿Qué les parece? Yes, Sandro. Bien, perfecto. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a revisar la tercera lectura, que es una lectura bien interesante, muy interesante. Para mí una de las lecturas más interesantes de todas, que es acerca del cuestionario, que es acerca del cuestionario. Inmediatamente después de esa lectura, pues ya empezamos con el laboratorio, pero el laboratorio, pues como les dije, eh, será a partir del sábado a las 6. Sin embargo, el laboratorio va a estar ahí abierto, si ustedes pues deciden hacer el laboratorio antes, bueno, eso es cosa de ustedes, ahí va a estar. Pero oficialmente pues el laboratorio va a estar, deberían hacerlo cuando termine la semana U, ¿verdad? Si quieren hacerlo antes, eso es cosa de ustedes. El próximo martes yo me pondré a revisar el laboratorio y a discutirlo con ustedes. Bien, entonces cerremos aquí, entonces vamos a la lectura. Bien, la lectura de hoy tiene que ver con un tema muy interesante que es acerca del cuestionario de la lectura de hoy, el cuestionario. Entonces vamos a ver el tema del cuestionario. El capítulo 3 del libro de Miguel Gómez. Bueno, aquí ya lo tengo abierto.
Y como les dije, desafortunadamente, pues en esta primera parte del curso, este tema tiene que ver con lectura, tiene que ver con lectura. Entonces, vamos a continuar leyendo. Ya de hoy en 8, ya sí, ya empieza un poco la dinámica de que trabajemos ya en Excel, de que trabajemos ya con la calculadora, trabajemos con Excel y que trabajemos ya propiamente haciendo procedimientos. Haciendo procedimientos ya de hoy en 8 ahí sí. Vamos a ver algunos procedimientos. Bien, bueno, con respecto al cuestionario, ahí van a ver la lectura que es una lectura un poco, esta sí es una lectura un poco larga, sí, son 63 páginas, es un poco larga porque hay muchos detalles. Vamos a ir viendo los 7 aspectos más importantes de esta lectura y vamos a irlos discutiendo. Ahí sí, pueden ir apuntando estos aspectos, pues sería muy bueno. Algunos comentarios que quiero hacer acerca de esta lectura. Bien, ahí en la página 67 está el resumen de lo que, el resumen del cuestionario. Y cuáles son sus características y cuáles son sus funciones. Bueno, básicamente van a ver ustedes que el cuestionario es un método de recolección de información donde pues usted tiene que interactuar con una persona y usted tiene que recopilar información para obtener información pertinente y de buena calidad. Entonces van a ver ustedes que esto es parte de la técnica de entrevista, el cuestionario. Naturalmente, hay 2 pasos básicos en esta técnica de interrogación, digamos, bueno, llaman interrogación, en realidad es entrevista, interrogación. La primera es la preparación de un cuestionario. La técnica de interrogación, pues, implica, número 1, preparar un cuestionario y donde hay algunas preguntas de interés. Y la segunda parte, pues, es la aplicación del cuestionario a los informantes, ya sea por entrevista telefónica, dice personal o enviándolo por correo. Independientemente de cuál sea la forma en que usted va a interrogar a entrevistados, siempre usted va a requerir un cuestionario. Usted va a requerir un cuestionario porque usted necesita interactuar. Usted necesita interactuar con esa persona de alguna forma. El cuestionario va a ser el canal. El cuestionario va a ser el canal. Muy bien, ¿qué más? Ambas etapas son esenciales y requieren, dice, una atención cuidadosa, ya que recibir respuestas confiables por medio de un cuestionario, pues es un problema de comunicación complejo. Usted va a conversar con la persona a través del cuestionario. Usted va a conversar con la persona. Entonces, es muy importante tocar, digamos, estos temas porque son importantísimos para discutirlos. Importante, dice el vocabulario empleado, el nivel de información, la apariencia. Estos detalles son importantísimos para interactuar con una persona. No solamente el cuestionario, sino que el lenguaje que se utilice, la apariencia del entrevistador, bueno, todos estos detalles. Bien, ahí van a ver ustedes las funciones del cuestionario, van a ver ustedes las funciones del cuestionario. Son 3, las funciones del cuestionario son 3. Y 3, el libro las resume en 3. Dice que traduce las necesidades de la investigación a preguntas. Básicamente en una investigación uno tiene preguntas, sí, uno tiene preguntas
de investigación y esas tienen que ser traducidas a preguntas del cuestionario. Las preguntas de investigación tienen que ser traducidas en preguntas del cuestionario. Lo segundo, la segunda función del cuestionario, es guiar la entrevista. Guiar la entrevista. Es una guía. Es una guía para ayudar al entrevistador en la tarea de motivar al sujeto para que participe. Entonces vea usted que el cuestionario también tiene una función social. Y lo tercero es que el cuestionario facilita ciertos recursos formales, un diseño apropiado y ciertos recursos formales. Ya esto es propiamente del procesamiento de la información, y es un problema menor. El problema que vamos a hablar al puro final de la lectura. Entonces, apunte, las funciones del cuestionario es traduce las necesidades de investigación a preguntas. Eso es lo primero. Lo segundo, una función social de guiar la entrevista. Y lo tercero es facilitar las cosas de procesamiento. Bien, digamos, bueno, ahí el libro también comenta que debe haber información pertinente, válida y confiable. Muy importante esos detalles. El libro también menciona que hay preguntas de calentamiento, de romper el hielo. Cuando uno está hablando con una persona, siempre tiene que romper el hielo, ¿verdad? Siempre tiene que romper esa... bueno, los que han hecho entrevistas se han dado cuenta que al principio la persona con la que uno está hablando, pues tiene desconfianza, tiene recelos, dice quién es esta persona que me está preguntando. Entonces uno tiene que romper el hielo para ganar la confianza de alguna forma del informante. Ahí van a ver ustedes que las preguntas también tienen que ser confiables, tienen que ser válidas. De eso vamos a hablar más adelante. Bien, vamos a ver. Ok, aquí está lo que les comentaba. Aquí hay preguntas de investigación y hay preguntas de cuestionarios. Eso es importante que ustedes tomen en cuenta. Eso tiene que ver con la primera función del cuestionario. Dice, es conveniente hacer una distinción fundamental entre las preguntas de investigación y las preguntas del cuestionario. Y naturalmente, pues en las preguntas de investigación, cuando usted está planeando la investigación, uno tiene preguntas que si usted decide aplicar un cuestionario en su investigación, usted tiene que traducirla en preguntas de cuestionario. Entonces van a ver ustedes que muchas veces la investigación es de tipo abstracta. Entonces tiene que usted que traducir la investigación en aspectos concretos. Hay problemas de lenguaje. Los entrevistados a veces no son capaces de percibir, digamos, muchas cosas. Hay desconfianza, hay temor, hay tendencia para proteger el ego. Todos esos aspectos uno tiene que tomarlos en cuenta. Nunca se me olvida a mí, por ejemplo, cuando tuvimos que hacer una encuesta acerca de autoritarismo, acerca de liberalismo, acerca de machismo, son temas complicados. Por ejemplo, dice, si se desea determinar dónde se ubica una persona en un esquema ideológico de izquierda a derecha, imagínense, qué complicado. ¿Cómo le preguntamos a alguien si usted es de izquierda o es de derecha? Dice, la lealtad a una marca. ¿Cómo saber si usted es leal a una marca? ¿Qué se le pregunta a la persona? Yo me pregunto cómo hicieron las preguntas estas de si usted es feliz. ¿Se acuerda? El país más feliz del mundo. ¿Qué le preguntaron? ¿Qué preguntaron? Entonces,
aquí se requiere que trabajen ustedes juntos con otros profesionales. Entonces dicen, aquí mencionan un caso interesante, dice, un caso interesante, dice, se presentó hace algunos años, dice, cuando se quería determinar si las personas consideraban caro el servicio telefónico. Ese era el objetivo, ese era lo que se quería preguntar. Ese es el objetivo. Si consideran caro el servicio telefónico de línea fija, por la suma que debían de pagar como derecho o prima de instalación. Todos los que hemos tenido teléfono saben que hay que pagar una prima, además de lo que uno tiene que pagar mensualmente, ¿verdad? Entonces se quería saber si la gente consideraba caro todo esto. Entonces vea la pregunta que hicieron. Vea la pregunta que hicieron. En su opinión, ¿el servicio telefónico resulta caro por la prima o por los impulsos? Bueno, la gente, los que no tienen teléfono, no tienen teléfono, ¿verdad? Dice, no, no es caro. Segunda opción, por la prima. Tercera, por los impulsos. No sabe, no responde, u otra respuesta. Entonces vean ustedes que en este caso, dice, lo que se incluyó en el cuestionario fue la interrogante de la investigación, sin ningún tipo de traducción. Vea usted que la mayoría de las personas no entendió. Cuando se aplicó esto en el campo, había que explicar muchas cosas. Había que explicar muchas cosas. Entonces, esto resultó confuso para mucha gente. Entonces, debido a esta experiencia, se procedió a traducir. Vea, importante, traducir. ¿Traducir qué? Los objetivos de la investigación en preguntas concretas. ¿Tiene usted teléfono en su vivienda? ¿Sí o no? Perfecto. ¿Sí o no? Algo muy básico, ¿sí o no? ¿Tiene usted teléfono en su vivienda? ¿Sí o no? Si dice que no, pues le preguntaban, ¿ha hecho usted solicitud para que le instalen el teléfono en su vivienda? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no lo ha hecho? Bueno, respondía. Perfecto. Ahora, ¿tiene usted teléfono en su vivienda? Sí. Continúa. ¿Ha hecho usted solicitud para que le instalen el teléfono en su vivienda? Sí. Pasa a la pregunta 6. Dice, en su opinión, la suma que se cobra como derecho o prima para la instalación de un teléfono es muy alta, razonable o más bien baja. Entonces usted respondía. Y después, ¿y la tarifa mensual que cobra el ICE por el servicio, la considera usted elevada, razonable o baja? Vean ustedes qué diferencia. Vean ustedes qué diferencia. Al principio aquí, cuando hicieron esta pregunta, así tal cual, metieron el objetivo de la investigación en una sola pregunta, sin traducir, sin traducir. Aquí ya lo desmenuzaron un poquito más, ¿ves? Entonces aquí sí ya era la cosa más fluida. Entonces vean ustedes cómo puede notarse, para abordar apropiadamente el interrogante, debió traducirse a 5 preguntas que sí puedan ser atendidas y respondidas por el sujeto. Entonces vean ustedes que en resumen, vean ustedes que tiene que evitarse incluir las interrogantes de la investigación directamente en el cuestionario. Entonces, vea usted que hay que traducir, los resultados de la investigación, los objetivos, las dudas, las preguntas de investigación, tienen que traducirse en un cuestionario. Bien. Bueno, hablemos de la forma de las preguntas. Dice acá abiertas y cerradas. Básicamente las preguntas, vamos a hablar de las preguntas,
ser abiertas y cerradas. Hay una categoría adicional que es una combinación de ambas que se le llama semiabiertas, no semicerradas, semiabiertas. Semiabiertas. Entonces las preguntas son abiertas o cerradas. Y la que se llama semiabierta es una combinación. Las cerradas van a ver que son de tipo dicotómica o de opción múltiple. Y las abiertas pueden ser simples, típicas o abiertas de registro cerrado. Vamos a ver cada una de estas preguntas del cuestionario. Bueno, hay una opción que siempre está, que es el no sabe, no responde. Y van a ver ustedes que esta opción, pues, de no sabe, no responde, es una opción bastante interesante porque implica que la persona no sabe responder o simplemente opta por no hacerlo. Entonces, eso hay que respetarlo. Hay que respetarlo. O la gente dice, no sé, o la gente dice, vea, esta pregunta está complicada, prefiero no responderla. Está bien, está bien. Uno tiene que respetar eso, uno tiene que respetar la no respuesta. Bueno, tenemos las preguntas cerradas. ¿Qué son las preguntas cerradas? Dice, preguntas cerradas son aquellas cuyas opciones de respuesta se hallan limitadas o fijadas de antemano. Entonces van a ver ustedes que las preguntas cerradas, pues usted tiene opciones donde usted tiene que escoger, ¿verdad? Tiene que escoger una opción. Una opción. Hay de tipo dicotómica o hay de opción múltiple. Opción múltiple es decir que hay varias opciones y usted tiene que escoger una. Dicotómica es que hay dos opciones, tiene que escoger una. Vamos a ver. Esta pregunta, vean esta pregunta. ¿Posee usted automóvil? ¿Sí o no? Eso es dicotómica. Cerrada, sí. ¿Por qué cerrada? Porque hay dos opciones. Sí y no. Sí y no. Y es dicotómica porque solamente hay dos opciones. ¿Sí o no? Profe, ¿hay tres opciones? No, hay dos opciones. Sí y no. Y él no sabe, bueno, recuerden que él no sabe es si la persona pues decide no, esta no es una opción, digamos, no es una opción, es una respuesta que le da a la persona, no es una opción, no debería mencionarlo en el cuestionario. Sí, no, no sabe. No, eso no. No, eso no. Él no sabe, es una opción que se pone y la persona decide no responder, pero no es una opción, digamos, no es una opción de respuesta, es solamente sí o no. Esto es dicotómico. Y ya la persona dice, mire, yo realmente, usted me parece muy sospechoso, prefiero no responderle. Ok, perfecto. Pero no es una opción del cuestionario, es sí o no. Esto es dicotómico. Bien, vean ustedes aquí, esta es una pregunta cerrada, hablando de Otón Solís, candidato del PAC, bueno, en ese tiempo, en el tiempo que se hizo este libro, te diría que tiene de él una opinión favorable o desfavorable. Es dicotómico, favorable. Si ya la gente le dice, vea, es que yo no lo conozco, bueno, es otra cosa, ve. O si le dice no responde también. Pero vean, las opciones es favorable o desfavorable. Esto es dicotómico. Si me dice que no lo conoce, bueno, eso es otra cosa. O si me dice no sabe, no responde. Esta pregunta no es, esta es cerrada, sí, es cerrada, es dicotómica, no, no es dicotómica, porque vea, hay tres opciones. Económicamente hablando, ¿considera usted que el país está mejor, igual o peor? Mejor, igual o peor. Bien. Entonces vean ustedes que ahí tenemos tres opciones. Ahí hay tres opciones. Creo que rayé ahí la cosa. Ahí hay tres opciones.
Por lo tanto, pues, vean ustedes que esta pregunta, digamos, ya no es dicotómica, sino que es una pregunta digamos, de tres opciones. Ahora, esa tiene un nombre. Eso tiene un nombre, dice. Se dice opción múltiple. Opción múltiple, ¿qué es? Es que hay varias opciones, pero usted solamente puede responder una. Otra pregunta dice, ¿en qué categoría de las que se aparecen, dice, ¿en qué categoría de las que aparecen en esta tarjeta se encuentra el ingreso mensual de su familia? Te entrega una tarjeta. Te entrega una tarjeta donde están estas opciones, ¿ves? Entre 100.000, menos de 100.000, entre 100.000 y 199.000, ¿ves? Están las opciones y la persona escoge, bueno, estoy aquí, en esta última. Puedo marcar. Ahora ya no puedo marcar, ¿dónde están las herramientas? Ahora ya no puedo marcar, sí. Bueno, no importa. Están aquí. Ahí está, ya marqué. Bien, entonces vean ustedes que este es de opción múltiple porque tiene muchas opciones y solamente puede escoger una. Ah, mira, habían más. Ah, mira, habían más opciones. Aquí. Bueno, dice, si no conoce el ingreso familiar o prefiere no decirlo, marque el código correspondiente. Entonces vean ustedes que la opción múltiple es que usted tiene muchas opciones y solamente puede responder una. La dicotómica es que tiene dos opciones y solamente puede marcar una. Ok. Ahora, hay veces que hay preguntas cerradas, ojo, preguntas cerradas que aceptan más de una respuesta. Esto no se dice opción múltiple, no, se dice respuestas múltiples, muy diferente, no es de opción múltiple, no, es respuestas múltiples, bien lo tienen puesto el nombre, respuestas, te va a responder una o más veces, dice, ¿en qué lugares ha utilizado el internet en el último mes? Ah, yo lo he utilizado en la casa, lo he utilizado en el trabajo, aquí, y lo he utilizado, qué sé yo, en el McDonald's, en lugar de comida, ¿verdad? Abarcando. Vean ustedes que esta pregunta y es de respuestas múltiples. Usted puede responder varias veces la misma dentro de la misma pregunta. Vea que no es de opción múltiple, ¿no? Es, bueno, sí es de opción múltiple en el sentido que hay muchas respuestas, muchas opciones, pero usted puede responder varias. O sea, sería respuesta múltiple. Una sola puede poner varias. Incluso puede marcarlos todos. Y siempre está dice otro, y usted tiene que escribir acá si la persona. Bien. Sí, está claro lo que son preguntas cerradas, sí. Sí. Sí, profe. Las preguntas cerradas pueden ser, recuerden, dicotómicas y pueden ser de opción múltiple, pueden ser de respuesta múltiple. Bien. Luego hay una batería de preguntas, bueno, ahí hay una batería, lo que llaman batería de preguntas, ¿verdad? Tiene bien puesto el nombre. La batería de preguntas es que básicamente hacen las mismas preguntas para varias opciones. Vamos a ver el ejemplo. Vea usted acá. Dice, cambiando de tema, le voy a leer los nombres de algunas figuras políticas y quiero que me diga si las conoce y qué opinión tiene de ellas. Empecemos con Otto Guevara, ese. ¿Lo conoce? Sí, ¿qué opinión tiene de él? Favorable. Bueno, usted, ¿verdad?
¿Conoce a Luis Fishman? Sí. ¿Qué opinión tiene él? Favorable. Bueno, marca. ¿Conoce a Tom Solís? Sí. ¿Qué opinión tiene él? Entonces vean ustedes que es una batería de preguntas en el sentido de que usted pregunta lo mismo para varias opciones, ¿ve? Por eso se llama batería. Batería es un conjunto de criterios que se aplican para varias opciones. O bien usted puede hacerlo de esta forma, dice. Ahora dígame, ¿cuánta confianza le tiene usted en términos generales a la Asamblea Legislativa? ¿Mucha, alguna, poca o ninguna? Dice, alguna. ¿El gobierno? ¿Cuánta confianza le tiene? ¿Mucha, alguna, poca, ninguna? No, dice, ninguna, dice. Al Tribunal Supremo de Elecciones, ¿cuánta confianza le tiene en términos generales? ¿Mucha, alguna, poca, ninguna? Entonces, vea usted que para cada opción va a tener que responder lo mismo, ¿eh? Digo, que va a tener que preguntar lo mismo, no responder, preguntar lo mismo. Vamos a ver, a veces en la batería, pues existe cierto riesgo, vamos, con respecto al orden, ¿ve? Vean ustedes que siempre la asamblea está de primero y el periódico La Nación está de último. A veces lo que se hace es que se rotan, ¿verdad? Se rotan, digamos, las opciones, porque ya cuando llega aquí al final, ya la gente ya hay cierta fijación, ¿ve? Entonces, lo que se hace es que se rotan, ¿ve? Se rotan las opciones. Hay métodos para rotarlas. ¿Por qué? Porque las personas son sistemáticas, ¿ves? Las personas son sistemáticas o hay una tendencia personal. Ahí van a ver ustedes en la lectura que uno tiene que estar muy bien atento a esto, ¿ves? Hay procedimientos también como tarjetas y cosas para ayudarle a uno a barajar un poco. Entonces, vean, muchas veces, uno puede resolver ese tipo de problemas, vean esta forma de resolver este problema. Dice, pensando ahora en la ciudad de Alajuela, ¿diría usted que Alajuela es una ciudad limpia o sucia? Era bueno, limpia. ¿Te diría que es bonita o que es fea? No, bonita. ¿Te diría que es triste o es alegre? Dice, alegre. ¿Se dieron cuenta? Entonces, ¿se dieron cuenta de cómo redactaron esto? Vea, limpia es un concepto positivo. Bonita es un concepto positivo, pero ya triste es un concepto negativo. Lo mencionaron de primero. Lo mencionaron de primero para barajar un poco. ¿Ve? Dice, ¿es una ciudad ordenada o desordenada? ¿Es una ciudad insegura o segura? Vea, este también, vean que aquí el C y el E, digamos, cambiaron el orden, ¿verdad? O sea, el aspecto positivo lo mencionaron hasta el final. Esto es una forma para barajar, digamos, para que la gente no responda lo primero que uno le dice. Hay gente que, hay gente que hace eso, que la gente solamente escucha lo primero que le dicen. Entonces, esto es una forma para evitar eso, para saber si la persona realmente está atenta. ¿Ustedes entienden eso? Sí. Sí, profe. Si me dicen, ¿la ciudad de La Juela es limpia o sucia? Es limpia. ¿Sí? ¿La ciudad de La Juela es bonita o es fea? Dice, no es bonita. ¿La ciudad de La Juela es triste o es alegre? Es triste, dice. ¿Ves? Esa persona solamente está respondiendo lo primero que le pregunto. ¿Se dan cuenta? ¿Es ordenada o es desordenada? Es ordenada. ¿Es insegura o es segura? No, es insegura. Esta persona me está respondiendo. Hay gente que es así. No sé si a ustedes les pasa, pero
Hay gente que yo conozco que solamente responde lo primero que uno le dice. ¿Usted es feo o es bonito? Soy feo. Dice, ah, bueno. Hay gente que solamente escucha la primera parte, ¿ves? Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que tener cuidado con eso. Entonces, hay que saber si las personas están pendientes de lo que uno le pregunta. Bien, hablemos de las preguntas abiertas. Vamos a ver, con respecto a las preguntas abiertas, las preguntas abiertas son más complicadas, ¿ves? Porque pues ahí no hay ahí no hay opciones, ahí hay preguntas libres, ¿ves? Usted escribe y tiene que escribir exactamente lo que la persona le dice. Pasando a otro tema, dice, para usted, ¿qué significa tener éxito en la vida? Wow, pues. Y si pregunta si es éxito económico, dígale, no, es éxito en general. Y bueno, para mí tener éxito es dinero, trabajo, familia, ¿no? Una cuenta bancaria, una casa. Ahí le dirá a la persona lo que es el éxito en la vida, ¿ve? Y usted escribe. Entonces ve usted que aquí es un poco más complicado porque usted en primer lugar va a tener que escribir. Y este tipo de preguntas, digamos, a la hora de procesarlas, de codificarlas, pues va a ser un poco más complicado. Ahora dice, otra opción, dice, y por lo que usted ha observado en el barrio o comunidad donde reside, ¿con quién deja los hijos pequeños, las mujeres cuando se van a trabajar? Sondeo, ¿quién se los cuida? Bueno, yo he visto que los dejan en una señora ahí, bueno, he visto que los dejan ahí en la asociación ahí, ¿verdad? Te apunta, ¿verdad? Entonces van a ver ustedes que las preguntas abiertas son un poco más complicadas, ¿ves? Porque son más complicadas en el sentido de que tienen que escribir las cosas tal cual. En el caso de la primera, dice, es una pregunta típica, ¿no? La cual requiere un razonamiento, dice una explicación. Mientras en la segunda, es simplemente un hecho, que no requiere explicación. Donde una señora dice así, ya, eso es todo. Aquí sí es un poquito más elaborado. Mire, el éxito en la vida es ser sano, ser feliz, hacer las cosas que a uno le gusta. Tiene que explicar mucho, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. En esta pregunta es un hecho, ¿eh? No, en una asociación. Me explico. Pero ambas son abiertas. Ambas son abiertas. Una requiere razonamiento y otra simplemente es un hecho. Bien, ahora, es muy común, digamos, es muy común poner una pregunta abierta después de una pregunta cerrada. Eso es muy común, muy, muy común. Ve, te preguntan, ahora pensando en Costa Rica, usted diría que sería muy bueno, bueno, malo o muy malo para el país que Liberación Nacional vuelva a ganar las elecciones presidenciales en el 2010. Muy bueno, bueno, regular, malo, malo. ¿Y por qué piensa así? Ve, hay una pregunta abierta siempre después de una pregunta cerrada. Eso es muy, muy, muy común. Muy común. ¿Y por qué piensa así? Ahora, dentro de las preguntas abiertas, atención, atención, dentro de las preguntas abiertas, hay una pregunta abierta que se le llama de registro cerrado. ¿Es pregunta abierta? Sí, es pregunta abierta porque usted no le da opción a las personas. Usted deja que las personas respondan libremente. Deja que las personas respondan libremente. Pero se le llama registro cerrado porque las opciones las tiene usted. Profe, eso está un poco complicado. No, no está complicado, ¿eh? A ver, es una pregunta abierta en el sentido que usted le pregunta a la persona y usted deja que la persona responda. Deje que la persona responda lo que quiera.
la forma como usted va a reportarlo es diferente. Ve este ejemplo. Dice, ¿cuál es la principal razón por la que prefiere la marca de arroz Liberia? A ver, señor o señora, ¿cuál es la opción principal por la que prefiere la marca de arroz Liberia? Dice, no lea opciones. No lea opciones, ¿verdad? Mire, a mí, dice la persona, a mí el arroz Liberia me gusta mucho porque porque cuando uno lo hace, le queda sueltito, sueltito, sueltito. Mira qué rico que queda, delicioso. Ah, muy rico, dice, muy sueltito, dice, así, sueltito, rico, como a mí me gusta. Entonces viene uno, ¿verdad? Y dice, ajá, lo primero que dijeron fue sueltito, dice, en la opción 2 de marca. Así, ¿y por qué más? Ah, no, porque viera que el precio es bastante bueno. Y digamos que antes era caro, pero ahora es más barato. Entonces, barato, barato, busca uno barato, 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 barato. Precio, que sube. Mire, que esta vez es el 9. El 9 sería aquí. Ponga el 9, el precio. 9. Aquí pongo el precio, marca. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la persona va a responder abiertamente, pero usted ya tiene sus opciones, ¿ve? Ya tiene las opciones suyas, ya tiene las opciones, digamos, precodificadas suyas. Y la pregunta se llama pregunta abierta, sí. ¿Por qué abierta? Porque la persona responde abiertamente, pero registro cerrado. Registro cerrado es que usted tiene ya las opciones. Y obviamente, pues aquí están las otras razones. Y usted las describe textualmente. Bien, vea que este señor, ¿verdad? Lininger y Warnick, ellos presentan un interesante ejemplo, dice, de los 3 tipos de preguntas antes mencionadas. Dice, pregunta abierta, típica, dice, sin clasificación. Últimamente existe una gran preocupación sobre el delito. Durante el año pasado ha sido usted o alguna de las personas que viven con usted víctimas de un delito. Ah, sí, viera usted cómo me asaltaron a mí el otro día que yo venía de la carnicería, me salió un muchacho y todo eso lo tiene que escribir usted, ¿verdad? Tal cual. Y pregunta abierta de registro libre, ¿ve? Puesta libre. Ahora vea usted que dice, últimamente existe la misma historia, ¿verdad? Últimamente existe una gran preocupación por el delito. Durante el año pasado ha sido usted o algunas personas que viven con usted víctimas de un delito. Ah, sí, viera que, como le contaba, venía saliendo de la carnicería y me topó un muchacho y me sacó la billetera, ¿verdad? O me robó la billetera. Entonces viene usted y empieza a ver. Y mire. Le robaron la cartera. Aquí marca esta, ¿verdad? Bueno, ahí está. Marca, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué más? No, viera que qué barbaridad. También dice, me tacharon el carro. Dice, bueno, me tacharon el carro. ¿Ves? O sea, usted deja que la gente pues responda libremente, pero usted ya tiene una, eh, unas opciones ahí, ¿verdad? Claro, lo que va a hacer el problema de este tipo de preguntas digamos, de registro cerrado es que todo eso es espacio en el cuestionario, ¿verdad? En el cuestionario este es cortito, el espacio, esto es más largo, ¿verdad? Esto es un poquito más largo, son más páginas, ¿verdad? El cuestionario va a tener más páginas. Son desventajas. Bien. Las preguntas cerradas, ¿verdad? Las cerradas, del verbo cerrada. Usted le dice, bueno, últimamente existe una gran preocupación por el delito. Aquí le presentamos una lista de los delitos más usuales. Y usted le entrega una tarjeta a la persona y le dice, bueno, durante el año pasado le ocurrió a usted alguno de estos incidentes. Violación del domicilio, le han robado el bolsillo, le retaron la cartera. Usted le dice y la gente marca, bueno, el número 3, me pasó el número 1, el número 3 y el número 5. Ok, perfecto. Y si hay otras opciones, marca otras opciones. Entonces vean ustedes que esa pregunta
hay varias formas de hacerla, ¿ve? Hay de forma abierta, con registro cerrado o cerrada. Entonces, vean ustedes que hay 3 formas de hacer la misma pregunta. Las 3 tienen ventajas, las 3 tienen desventajas. Bien, una pregunta semiabierta. Vea que por ahí se mencionaba lo de semiabierto. ¿Qué es semiabierto? ¿Qué es semiabierto? Es una pregunta cerrada que está semiabierta. ¿Qué es semiabierta? Es esto. Dice, cuando va a comprar un pantalón de mezclilla, ¿a qué le da usted más importancia? ¿A la marca, a la talla, al tipo de tela, al precio o a qué? ¿Ve? Ese a qué. Ahí viene lo semiabierto, ¿ve? A la marca, a la talla, al tipo de tela, al precio o a qué. No, me gusta, qué sé yo, los ruedos, qué sé yo, los ruedos que vienen en el pantalón o qué sé yo, el dibujito que viene en la parte de la marca, qué sé yo. O, o le doy más importancia, por ejemplo, si es una marca así extranjera, ¿verdad? Bueno, eso es marca, ¿verdad? O si el pantalón es europeo o es americano, ¿verdad? O a las letras, ¿verdad? Qué sé yo. Entonces, ese otro, cuando usted le pone un otro acá, ¿verdad? Lo convierte en una pregunta semi-abierta, ¿ve? Que no es cerrada completamente, sino que es semi-abierta. Esto se usa mucho en investigación de mercados. Ahora, van a ver ustedes ahí las ventajas y las desventajas comparativas de las preguntas abiertas. Bueno, ustedes van a ver algunas ventajas y desventajas. Van a ver que las preguntas abiertas, pues, no dan límite a las respuestas espontáneas. El problema es que plantea problemas de registro, ¿ve? O sea, cuando usted vaya a procesar esta información, esto va a ser más complejo, ¿ve? Porque hay muchas respuestas, consume mucho tiempo laborioso, sí, mucho, consume mucho tiempo. Ahora, las preguntas cerradas son más fáciles de procesar, son muy rápidas, sí, fáciles de registrar, muy rápido de procesar. Sin embargo, tienen ciertas desventajas, ¿ve? El hecho de que te fuerza al entrevistado a emitir juicios sobre un tema del cual todavía no hay una opinión. Entonces, te obliga al entrevistado a responder ciertas cosas, sí o no. Bueno, eso es complicado. Dice así, vean un ejemplo. Si pregunta, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con el programa de cuidado propuesto por la presidenta Laura Chinchilla? Dice, bueno, usted está asumiendo que la persona conoce el programa, ¿verdad? Está asumiendo imagínate, ¿qué pasa si la persona no lo conoce? Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Con las preguntas cerradas también, ¿verdad? También hay que abrir las opciones de, no, mire, yo no lo conozco bien, ¿verdad? Entonces, a veces las preguntas cerradas como que asumen muchas cosas, Bien, ahí van a ver ustedes entonces todas las ventajas y las desventajas con las preguntas cerradas. En esta parte de acá es muy interesante toda la discusión que se da de las preguntas cerradas y las preguntas abiertas, ¿verdad? Bien, veamos así rápidamente, ya casi se nos va la hora. Veamos los tipos de preguntas según información que indagan. Veamos los tipos de preguntas. Vamos a ver, hay preguntas de hechos, ¿verdad? Concretos, hay preguntas de acciones, hay preguntas de opiniones y hay preguntas de actitudes. El tipo de pregunta, según la naturaleza de la información, hay de hechos, de acciones, de opiniones y de actitudes. ¿Cuáles son las preguntas de hecho? Bueno, su nombre lo dice, ¿verdad? Son cosas concretas, ¿verdad? Y no hay opinión, ¿verdad? ¿Qué edad tiene usted? Tantos años, pues, pregunta concreta. Y no hay opinión.
Eso es un hecho. ¿Cuál es su lugar de residencia? Es una pregunta de hecho. Ahí no hay, ahí no, eso es algo concreto, ¿verdad? Con el ecuativo, ¿verdad? Bien, son cosas muy concretas, son hechos. Ahora hay preguntas de acciones, ¿verdad? O conductas pasadas. Bueno, dice, ¿cuál es de las siguientes marcas de café consumido usted en los últimos 3 meses? Ajá. Se le va preguntando ahí de conductas pasadas, ¿ve? Ahora puede cambiar la gente y no puede consumir ese tipo de café. Entonces da mucho, digamos, en conductas pasadas, por ejemplo, en cuestionarios que vienen acerca de hábitos sexuales o ingesta de licor, digamos, hay formas de disciplinar a los hijos. Entonces, este tipo de preguntas de acciones pasadas requiere un trato especial, digamos. Van a haber ciertas encuestas que le preguntan a uno, ¿verdad? Encuestas estas que hacen de salud reproductiva. Su primer hijo, si usted lo planificó o no lo planificó, entonces, tipo de preguntas requiere un trato especial, sobre todo si son hechos pasados, ¿ve? Estudios de mercado, ¿verdad? Y en el último mes tomó vino, cerveza o algún otro licor, dice, quiero ver, sí, vino. Entonces, este tipo de preguntas de conductas pasadas, hay que tener cuidado de redactarlas bien porque son un poco invasivas, es decir, invaden un poco la privacidad de las personas. Entonces son un poco de, hay que manejar un poco esto del lenguaje, ¿verdad? Hay preguntas que son de intención, digamos, sobre todo en cuestiones políticas, ¿verdad? Hay cuestiones de intención. Esto es de lo que va a hacer, ya no lo que hizo en el pasado, sino que lo que hace lo que va a hacer en el futuro, ¿verdad? Dice, ¿estaría dispuesto a comprar este producto si se distribuye en bolsa plástica? Ah, sí. Entonces vean ustedes, una pregunta de intención es de lo que la persona va a hacer en el futuro. Esto no ha ocurrido, sino que lo que va a hacer en el futuro. Las encuestas políticas son preguntas, las encuestas políticas muchas son de intención. Ahorita que están haciendo encuestas, en estos momentos se están haciendo encuestas. Entonces vean, una pregunta de intención es si las elecciones fueran el próximo domingo y estos son los candidatos, ¿por quién votaría usted? Es algo de futuro, la intención, ¿verdad? Intención de voto. ¿Te compraría este producto? Dice, si fuera, qué sé yo, si viniera en una bolsa, o no lo compraría. Entonces vean ustedes que las preguntas de intención son de hechos futuros. Ahora, y finalmente están las de opinión, ¿verdad? Eso yo creo que ahí no hay ninguna duda. La opinión es, pues, ya la cosa actual, ¿verdad? Lo que uno piensa actualmente, ¿verdad? En su opinión, el gobierno de Oscar Arias hizo bien o hizo mal en autorizar a minas a cielo abierto en las crucitas, ¿ve? Entonces, te pregunta algo de opinión actual, ¿ve? Hay preguntas de actitudes también, ¿verdad? Las preguntas de actitudes. Y que son actitudes, bueno, involucran creencias, involucran sentimientos, involucran percepciones, ¿verdad? Entonces hay encuestas mucho de encuestas sociales, ¿verdad? Dice, pasando a otro tema, dice, respecto al aborto, hay diferentes posiciones. Hay personas que se oponen totalmente. Unos lo aceptan solo cuando el embarazo se debe a una violación o cuando pone en peligro la vida de la madre. Y hay otras que piensan que las mujeres deben de tener el derecho a abortar si así lo desean. ¿Cuál de esas tres posiciones está más cerca de su forma de pensar? ¿La 1, la 2 o la 3? Ven que eso es una pregunta de actitud, sobre todo ante un tema. Entonces, esas preguntas de actitud, usted pone opciones y le pregunta a la gente, pues, cuál se acerca más a su forma de pensar. Bueno, ustedes lo van a ver ahí
La otra forma también, digamos, de verlo es mediante una batería de preguntas. ¿Ve? Usted pregunta 5 cosas, ¿verdad? O 6 cosas, aquí 6 cosas, y ya la gente, vean ustedes que aquí hay una escala. Dice, muy a favor, dice, a favor, ni a favor, ni desacuerdo, desacuerdo, muy en desacuerdo, o no sabe. Dice, cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer, dice, usted está muy de acuerdo, está muy a favor, ni a favor, ni a de favor, favor, está en contra o muy en contra. ¿Ve? Usted va preguntando y la persona le va respondiendo. ¿Ve? Esa es la otra forma de hacerlo, porque la gente responde, ¿verdad? Y vea que estas son puntajes. Entonces uno al final puede sumar los puntajes. Ya uno ya no tiene algo así tan, tan como un sí o un no, sino que ya tiene un gradiente. Entonces ya puede tener un indicador, vea, interesante. Bien, algunos detalles ahí luego de aquí en adelante, pues ya vienen algunos detalles que hay que tomar en cuenta, el orden de las preguntas, hay que tomar en cuenta el orden de las preguntas. Aquí son recomendaciones, ¿verdad? El orden de las preguntas es muy importante, el orden de las preguntas. Vean, tengan cuidado con eso, eran las preguntas. Esto le pasó a un sociólogo ahí en la U, dice. En una encuesta demográfica hace algunos años, dice, el sociólogo que diseñó el cuestionario incluyó como tercera pregunta cuál es su estado civil y como sexta, ¿ha estado embarazada usted alguna vez? Dice, en la práctica muchas mujeres solteras consideraron indiscreta o insultante la pregunta y adoptaron una actitud negativa con el resto de la entrevista. Entonces, hay ciertas preguntas que se hacen al puro final, digamos. Si es una pregunta acerca de embarazos, ¿verdad? Pregúntelo lo del estado civil al puro final, ¿verdad? Entonces, vean, ¿qué fue lo que pasó en este cuestionario? Bueno, como preguntaron el estado civil al puro principio, y las mujeres dicen que optaron por decir que no tenían ningún hijo, ¿eh? Es un problema muy común, ¿ve? Un problema muy, muy común. Si usted pregunta cosas muy personales, muy personales al puro principio, es posible que la gente se sienta invadida, ¿ve? Las preguntas personales las realiza usted al puro final, ¿no? ¿Qué edad tiene usted? Dice. Si me preguntan eso al principio, no, me está. Entonces uno toma una actitud muy, muy, muy a la defensiva, ¿no? Con el resto del cuestionario. Claro, también la gente le puede decir, es que yo soy soltera. Bueno, ya, o sea, a veces la gente le responde cosas que uno va a preguntar. Hay que estar uno muy pendiente de eso, ¿ve? Es bonito hacer cuestionario, ¿ve? Es muy, muy, muy simpático. Hay preguntas filtros también. Preguntas filtros es que digamos, antes de preguntar algo complicado, uno va haciendo así un sondeo, ¿verdad? Vean este. ¿Y usted ha visto el anuncio de Otto Guevara donde sale una persona en la calle en ropa interior con un perro? Bueno, no sé si ustedes se acuerdan de ese anuncio, ¿no? ¿Alguien se acuerda de ese anuncio? ¿Te ha visto No se acuerdan, no. ¿Te ha visto el anuncio de Otto Guevara donde sale una persona en la calle en ropa interior con un perro? Uy, sí, viera que sí, dice. Ajá. ¿Y el anuncio le gustó? Sí, 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 me gustó porque era muy original. Y bueno, te pone ahí, me gustó porque era. Ajá, ¿y por qué más? No, porque el perrillo era muy simpático. Okay, perfecto. Entonces ya usted va preparando a la persona para preguntarle algo más complicado de Otto Guevara, ¿verdad? Entonces ya va usted haciendo un filtro, ¿eh? Ya va haciendo un filtro para preguntar cosas más complicadas, ¿ve?
Ay, Dios mío, el número de preguntas, la duración del cuestionario. Esto, pues, bueno, esto va a depender mucho de la investigación. Aquí no hay, pues, no se puede hablar mucho porque las investigaciones pueden ser cortas o pueden ser largas. A veces los cuestionarios vienen en módulos, ¿ven? Que vienen en módulos. A veces bueno, la mayor parte vienen en módulos, ¿verdad? El lenguaje que se utilice. Bueno, vayan leyendo toda esta parte de acá eh, vean las preguntas dobles. Tengan cuidado bueno, también en las preguntas dobles. Hay gente que le gusta preguntar muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Dice, este tipo de candado es un buen producto y se venderá bien en Costa Rica. ¿En desacuerdo o en desacuerdo? Sí, de acuerdo. Que hicieron dos preguntas. ¿Este tipo de candado es un buen producto? Esa es una pregunta. ¿Y se venderá bien en Costa Rica? Eso es otra pregunta. ¿Ves? Hay gente que le gusta meter dos preguntas de una sola pregunta. Arregle eso, sepárelos. En su opinión, ¿este tipo de candado es un buen producto o no es un buen producto? Es un buen producto, perfecto. Y en su opinión, ¿se venderá bien en Costa Rica o no se venderá bien? ¿Ves? No metan dos preguntas en una sola pregunta. No importa, haga una pregunta más. Haga una pregunta más. Vea, la doble negación. Uy, esto sí es fatal, la doble negación. Mire, saber navegar en Internet no es tan importante como algunos creen. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación? Y no se queda como, saber navegar en Internet no es tan importante. Bueno, hay una negación aquí, ¿verdad? ¿Está de acuerdo con la negación? ¿O está de acuerdo con esta negación? Entonces aquí la cosa está complicada. Esto es lo que ha pasado muchas veces, digamos, en muchos países de América Latina cuando hacen referéndums, que la pregunta viene con una doble negación. Dice, ¿usted está en desacuerdo con que se niegue la aprobación de la negación del próximo presidente? Y claro, uno se queda como, sí, no, bueno, ahí. Entonces hay que redactar el cuestionario limpio en afirmación. En su opinión, saber navegar en Internet es tan importante como algunos creen o no es tan importante, ¿ve? Ahí está. Entonces nunca metan negaciones en las preguntas. Nunca metan negaciones en las preguntas. Hay preguntas cargadas ideológicamente y eso pues van a ver ustedes que es muy común. Hay preguntas cargadas ideológicamente. Nunca se me olvida el día que vea esta. ¿Está usted de acuerdo o en contra de la posición del Papa opuesta al matrimonio de los sacerdotes? Bueno, aquí hay un problema porque viene una negación, ¿verdad? Esta ya tiene un problema porque viene una negación opuesta al matrimonio de los sacerdotes. Entonces vea usted que esta pregunta está cargada ideológicamente, ¿ve? Está muy cargada ideológicamente porque pues uno no quiere, bueno, si uno es católico no quiere estar en contra del Papa, ¿verdad? Porque es una figura de prestigio, una figura de autoridad, ¿verdad? Entonces, uno en general no quiere estar en contra del Papa, ¿verdad? Si usted es católico practicante, quiere estar lo más cerca posible de la opinión del Papa, entonces uno dice, no, yo estoy de acuerdo con el Papa, ¿ve? Entonces, ¿por qué? Porque esta pregunta está cargada ideológicamente, ¿ve? Esa es una pregunta cargada, se llama preguntas cargadas. Eh, Otra pregunta cargada, vea, dice, ¿debería Costa Rica, para controlar la inflación y tener mayor crecimiento económico, dolarizar la economía? Vea, esta está cargada ideológicamente, ¿por qué? Porque yo creo que ustedes y yo, todos nosotros queremos controlar la inflación. Yo creo que cualquier persona sana, cualquier costarricense normal quiere controlar la inflación y quiere tener mayor crecimiento económico.
Entonces, ¿qué dice? Dolarizar la economía. Entonces, claro, la gente va a responder sí, no tanto por dolarizar la economía, sino que para controlar la inflación y tener mayor crecimiento económico. Bueno, hubo una entrevista, una encuesta en donde dice, ¿debería la Asamblea Legislativa, ignorando la ley de Dios y violentando los principios morales, aprobar el matrimonio entre personas, entre parejas del mismo sexo? Hubo un cuestionario así que lo rechazamos por eso, porque venía con una cuestión ideológica, ¿ve? Vea esta. En su opinión, Oscar Arias hizo bien o hizo mal en establecer relaciones con China comunista. Ve, le metieron la palabra comunista y echaron a perder la pregunta, ¿ves? Porque estaba cargada ideológicamente. Uno sin saber mucho de comunismo creo que tiene la idea que es algo malo, ¿no? Entonces vean ustedes que hay preguntas que vienen cargadas ideológicamente que uno tiene que cuidar, uno tiene que cuidarse, no, tiene que hacer preguntas transparentes. Hay preguntas que suponen demasiado conocimiento de parte del entrevistado, ¿ven? Ahí van a ver ustedes que hay algunas preguntas que uno supone que el entrevistado conoce, que uno tiene que también evitar. Bueno, aquí luego van a ver ustedes algunas instrucciones, ¿verdad? Del hacer la prueba, naturalmente, el cuestionario tiene que ser probado, cosa que casi nadie lo hace, ¿verdad? Tira el cuestionario pero siempre el cuestionario tiene que ser probado, ¿verdad? Usted vaya y entrevista a alguna gente, a su mamá, a su papá, a Pachito, ¿verdad? Y anote todo lo que la gente diga, ¿verdad? Para ver si hay preguntas que no entienden, ¿verdad? Siempre los cuestionarios se prueban. Bueno, la prueba es básicamente eso, a ver qué sale, ¿verdad? A ver si, ve, esta pregunta no la entendieron. Esta pregunta tuve que repetirla 2 veces, ¿verdad? Bien, sobre el procesamiento de los datos, ya esta parte al final, pues ya es cuestiones propiamente técnicas, ¿ve? Propiamente del trabajo de la oficina. Cuando ya los cuestionarios llegan a la oficina, pues ahí van a ver todo el trabajo que uno hace cuando llegan los cuestionarios, ¿ve? Todo el procesamiento de la información, ¿verdad? Eliminar las inconsistencias, ¿verdad? Hay un peón que dice 400,000 colones, no, jamás, dice. Debe haber sido 40,000, ¿ve? Cosas así, ¿verdad? Revisar un cuestionario, luego codificarlo, ¿verdad? Ponerle códigos especiales, ve, aquí hay uno. Cambiando, vea, este cuestionario ya está precodificado, ¿ve? Entonces no hay ningún problema. 3, ya está precodificado. Ojo, esto ya está precodificado, ¿ve? Esta pregunta abierta, avanzamos muy bien, las cosas positivas tienen el código 09, pero nos está debiendo en delincuencia. La delincuencia es el código 48, ¿ve? Entonces vean ustedes que las preguntas abiertas tienen que decodificarse, ¿ve? Ese es el problema. 09 y 48. 09 es el código para las cosas que estamos de avanzar bien, y el 48 tienen que ver con cosas de delincuencia, ¿ve? Vea, esta batería está ya precodificada, ¿ve? Muy importante que estén precodificados, ¿ve? ¿Por qué? Porque luego viene el digitador y simplemente digita 3, 09, 48, 1, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 2. ¿Ves? Cuando ustedes digiten van a ver que este es el trabajo que uno hace, ¿ves? Ahí van a ver ustedes el trabajo del digitador, ¿verdad? Codificador, del digitador, ¿verdad? Esto es interesante, es esto, ¿ves? Si ustedes logran hacer esto muy bien, si logran manejar esto, el cuestionario, pueden tener una empresa de investigación de mercado. me dan algo a mí, oye. Ustedes saben que yo tengo un estudiante que tiene una empresa que hace encuestas, un call center. Un compañero de ustedes, con lo que aprendió en este curso y particularmente con esto del cuestionario, él, él hizo un call center. Entonces él se está dedicando a hacer entrevistas, ¿ves? Él tiene un call center, tiene a unos 10 muchachos ahí llamando por teléfono, ¿verdad? Haciendo entrevistas y le pagan muy bien. Está ganando un montón de plata, ¿verdad? Y a mí no me dio nada, obviamente, ¿verdad? Por aquello. Entonces vean ustedes que
Y él me dijo, vea, profe, todo lo que yo aprendí de hacer cuestionarios, lo aprendí con esta lectura que usted nos dio de cómo hacer cuestionarios. Porque yo ayudo a hacer cuestionarios y así. Y hago las entrevistas, y codifico, y tabulo, y me pagan por eso, ¿ves? Y tiene una empresita para hacer encuestas. Un call center, imagínense. Bueno, ahí van a ver ustedes, ¿verdad? Luego viene un ejemplo de cuestionario, van a ver un cuestionario real. Ahí ustedes lo ven, ¿verdad? Para que vean cómo se hace un cuestionario bien hecho. Aquí lo van a ver ustedes, el cuestionario. Si quieren responderlo, lo responden, ¿verdad? Es interesante este cuestionario, ¿eh? Cuestionario como una media hora, así. Cuestionario muy, muy interesante, ¿verdad? ¿Ves? Mire, 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 mire. Ve, las preguntas, ve, las preguntas complicadas se hacen al final. ¿Cuál es su religión o qué iglesia pertenece, verdad? ¿Cuál es su partido político, verdad? O cuál simpatiza usted. Vea, las preguntas complicadas las hace de último usted, ¿verdad? ¿A qué se dedica usted? ¿En qué trabaja usted, verdad? ¿Qué edad tiene usted? Las hace al final, al puro final. ¿Por qué? Porque la gente se puede molestar, ¿verdad? Y si se molestó, pero ya fue el final de la entrevista, ¿ve? Bien, y ahí están unas preguntas de autoevaluación para que, ¿qué le parece? Bueno, jóvenes, son las 10:15. Los voy a dejar a que lean entonces, que hagan esta lectura, y vamos a ver, recuerden el laboratorio, pues, vamos a ver, lo hacen después de semana U. Después de semana U termina el sábado a las 6 de la tarde. Pueden empezar el sábado a las 6 de la tarde, ¿verdad? Si quieren ser muy estrictos con esto de la semana U, tienen sábado de 6 de la tarde en adelante, domingo y lunes. El martes ya voy a revisar. Si ustedes quieren empezar antes, no hay ningún problema. Si ustedes quieren empezar antes, no hay ningún problema. De hoy en 8, empiezo a revisar. ¿Qué le parece? Profe, solamente tengo una consulta. Dígame. En el momento, digamos, que uno ingresa al laboratorio, empieza a correr un tiempo o uno tiene como No tienen tiempo. que uno tiene el tiempo que uno quiera. Digamos, y tipo que uno se mete y si no terminó, no pudo terminar el sábado, entonces lo puede continuar el domingo. Bueno, sí, sí, eso sería un intento, sí. Yo creo que sí. Yo recomiendo eso, ¿ve? Vamos a ver. Yo lo que recomiendo es que si usted va a empezar, empiece y termine, ¿ve? No importa si demora 2 horas o 3 horas, ¿ve? Y yo recomiendo, porque si usted se sale y vuelve a ingresar, bueno, quedaría como incompleto, ¿ve? El intento. Tendría que volver a ingresarlo del intento, ¿ve? No sé si hay una opción para que usted continúe. Bueno, yo creo que normalmente si ellos no tienen tiempo, No tiene tiempo, no le puse tiempo, sí. Vamos a ver. Eh, Vamos a ver, calificación. Dice, sin límite, sí, no, está sin tiempo y sin nada, sí. Lo que pasa es que si usted, vamos a ver, ingresa, ¿verdad? Empieza a hacer el laboratorio y después, digamos, dice, apaga la computadora, ¿verdad? Y al día siguiente vuelve a empezar. No sé si en algún lado te queda guardada su respuesta. Eso es lo que no sé. no, pero igual se puede uno, puede hacerlo uno el domingo. No tiene que ser precisamente el sábado en la noche, ¿verdad? No, bueno, yo digo el sábado en la noche porque el sábado a las 6 de la tarde es que termina la semana. La semana U empezó el sábado pasado a las 6 de la tarde. Ahí empezó la semana U. Domingo, ayer fue semana 1 y termina el sábado, de sábado a sábado. Entiendo. Sí, Claro, entonces, esa era mi pregunta, profe. profe, mire, la verdad es que yo, si usted me dice, vea, profe, yo la verdad es que yo prefiero hacer laboratorio, bueno, eso es cosa suya, ¿verdad? Adelante. Pero, digamos, yo no voy a evaluarlo, yo lo voy a evaluar hasta el martes. El martes ya cierro el laboratorio y empiezo a revisar. Y empiezo a discutir con ustedes, ¿ve? Empiezo a hablar cada una de las preguntas del laboratorio.
A ver qué respondió, por qué este está mal, por qué este está bien, etcétera. Digamos, bueno, alguien metió un intento ya, dice. Vamos a ver, continuar con la progresión anterior, digamos aquí. Vengo yo y dice, para la situación que se describe a continuación, señale cuál de las ramas de la estadística piensa usted que es necesario aplicar. Si el Poder Judicial decide realizar un estudio sobre el acceso de los servicios de los usuarios durante los meses de marzo y abril 2020, utilizando como fuente todos los registros administrativos de la cantidad de personas que realizaron trámites en los despachos judiciales. ¿Será estadística descriptiva o estadística inferencial? ¿O algo de muestreo? Bueno, dentro de la rama, en primer lugar, las ramas de la estadística solamente son dos, solamente son estas dos. Me metieron ahí una extraña ahí. Y vamos a ver, bueno, ya que esta eliminada porque esta no es rama de la estadística, esta es otra cosa. Entonces, de estas dos, vamos a ver. Dice, decide realizar un estudio sobre el acceso a los servicios de los usuarios durante los meses de marzo y abril. El acceso dice, y parece que es algo descriptivo, porque es solamente el acceso de los servicios. Ahí no van a utilizar una muestra y van a hacer inferencia a la población, ni tampoco parece que van a hacer a tomar una muestra representativa, ni mucho menos. Simplemente es algo puramente descriptivo. Voy bien, sí. Este es el razonamiento. Y así con cada una de las preguntas yo les voy a decir diciendo pues, por qué está bien, por qué está mal, qué opción pusieron, ¿verdad? Y si ustedes pusieron otra opción, pues discutamos. ¿Qué les parece? Bueno, yo les respondí una vez. Punto para mí. Vean que el examen va a ser muy parecido a esto, ¿eh? Por eso es que es importante que lo hagan, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Son las 10:20. ¿Algún otro tormento? Todo bien, profe. Muy bien, entonces, por favor, vayan a hacer esta lectura y bueno, y nos vemos de hoy en 8 para empezar a revisar el laboratorio. Hagan el laboratorio cuando ustedes decidan hacerlo, ¿verdad? Recomiendo después de Semana U. Yo no sé qué hacen ustedes en Semana U ahora con la virtualización, pero bueno, nos dicen que no podemos evaluar en Semana U. Está bien, yo respeto eso. Bueno, profe. Perfecto, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen Hasta día. luego, Muchas profe. gracias, Que estén profe. muy bien. Que tenga un lindo día. Gracias, Hasta profe. luego. Que estén muy bien. Bueno, profe. Ahorita les subo la grabación entonces para los que no pudieron venir. Gracias, profe. Gracias, profe.